seguimos acomodándonos, hermanos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El Señor les guarde. Buenas tardes a todos. Vamos dándole tap a la pantalla, mis queridos hermanos, para que el like pueda crecer y así nos ayudan a proclamar la palabra de Dios y hablando de todos estos engaños satánicos que se están dando en todas las denominaciones religiosas, hermanos. Compartiendo el live. No ha muerto. No ha muerto, hermano Modestito. No ha muerto. Está todavía vivo. Y está en recuperación, según parece. Es lo que investigué. Está en recuperación. Muchas personas dicen cosas en las redes sociales que a veces no son ciertas. Pero él está vivo en ese momento. Así que vamos a compartir el like con los hermanos, con alguna persona que para poder pues estamos compartiendo, girando la pantalla. Espero que estén bien, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Voy a ponerme por aquí abajito. A comunicar a todos los hermanos para que se hagan presentes. Estamos compartiendo. Vamos a ver cómo estamos. Ok, ¿cómo estás, Quique? Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos y que el Señor Todopoderoso pues me los pueda guiar siempre. Yo quisiera hacerles una pregunta. En Mateo 22, 14, hay una cita que casi todo el mundo se conoce al dedillo. Buenas tardes, hermana Paola, el Señor le guarde. En Mateo 22, 14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Qué tremendo. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos hermanos, los que están en el live? ¿A qué se refiere esto? Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leerlos, hermanos. Vamos a ver, vamos a interactuar, porque después de que empezamos a hablar, hermano Eliazaro, buenas tardes. Hermana Yani Malet, buenas tardes. Modestito, buenas tardes. María Carmen Márquez, buenas tardes. Hermano Antonio Pérez, buenas tardes. Fulo Giral, buenas tardes. Odilia Almaza, buenas tardes. Amor, buenas tardes. Benja, Maimón, Careli, buenas tardes. A todos, buenas tardes. ¿Qué significará muchos son llamados y pocos los escogidos para ustedes? Los saludo a todos porque que se lo ha montado bien desde España. Vamos a ver. ¿Qué significará muchos son llamados y pocos los escogidos para ustedes?
Vamos a hacer la pregunta, ¿qué significa? Que no todos entrarán en el reino de Dios. Sí, sí, hermana Yani Malet. Pero dice que son llamados. Muchos son llamados, pero casi nadie, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice el hermano Eliazaro. Bueno, sí, es cierto. Pero el Señor llama a todos. Muchos caerán en tentación, sí. Sí, es cierto. Por todas estas situaciones que hacen. Las uniones ilícitas, Dios quiere que estemos unidos en Él. Entonces, es muy probable, Manuel, es muy probable que este sea el último. Pero no sé, no puedo decirlo porque... hola, hermana Hilda Marlene, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un abrazo. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados, pero luego nos alejamos. Sí. O sea, el Señor quiere que todos vengan a Él. De hecho, todos son llamados. Todos somos llamados en algún momento. Todos somos llamados. El problema es que hay unos que no quieren seguir al buen pastor. Hay unos que quieren seguir al buen pastor, o sea, a Cristo, como ellos digan. Ese es el gran problema. Como ellos digan, como ellos piensen, y lamentablemente no es así. Es seguirlo bajo las normas de Cristo. Casi siempre el ser humano quiere hacer las normas, cada uno. Y hoy tenemos un tema muy interesante de esto. Hoy tenemos un tema muy interesante de esto. Y vamos a ver la historia atrás. Ay, hermana Teófila. No, todavía no, hermano. Acabo de estar en las páginas oficiales del Vaticano y no pertenezco a ningún sistema religioso. Estamos anunciando la verdad, diciendo que tanto el catolicismo como el protestantismo están mal, totalmente, en estos momentos. El ser humano quiere ser igual que el lucero de la mañana. Bueno, me imagino que te refieres al enemigo, ¿verdad? Sí, la gran mayoría quieren ser igual a ellos. Ese es el gran problema. Así es. Ahorita no estoy subiendo a nadie, hermanos. Dicen que lo están ocultando, pero no, todavía no. Aquí, acuérdese que si el Papa firmó la renuncia desde el 2013, desde que entró. Entonces, no hay ningún problema, nada más lo quitan y punto. Cada vez que entra un Papa firma su renuncia, por cualquier eventualidad, porque a veces escogen personas mayores. Ya vemos a Benedicto XVI y todo, aunque Benedicto XVI prácticamente fue echado, fue sacado. Él quiere que procedamos todos a arrepentimiento. Claro que sí. Por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, en la Biblia nos dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso dice en 1 Pedro 2:9. Entonces tenemos que ser coherentes en esto, porque si el Señor nos llama a ser un linaje escogido, una nación santa. ¿Qué es ser santo? Apartado del pecado. Los que hemos sido predestinados, justificados y renovados, los que vivimos allá. ¿Okay? Hola, buenas tardes, hermana Judith Ori Palma. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien. ¿Por qué sacaron a Benedicto? Porque necesitaban un hombre fuerte ahí, un jesuita. Los jesuitas querían retomar el poder y no lo van a dejar. Ténganlo por seguro. No lo van a dejar de una u otra manera. Y si ponen a cualquier tipo de personaje en lugar de Francisco, tiene que hacer la voluntad de ellos. Bendiciones, hermana Silvia Gamiño. Así es. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, ¿por qué son llamados
muchos son llamados y pocos los escogidos. Buenas noches desde España, a la tierra linda de España. Saludos a los hermanos españoles. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha obrado en esta forma. Y yo les voy a recordar un episodio que está en el Antiguo Testamento. Les voy a recordar este episodio. Y eso está en Números 13, 1 al 21. Se lo voy a leer rápidamente, hermanos. Vamos a buscarlo acá. En el libro de Números 13, 1 al 21. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Pero cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Patli, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; y de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Gebel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Pongamos atención para que vean qué tema más lindo, y es un tema de esperanza. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de José. Primeramente se llamaba Oseas, pero después le cambiaron el nombre por Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negueb, y subid al monte y observad la tierra como es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso como es la tierra habitada, si es buena o mala, y como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y como es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehoboth, entrando en Amat. Qué interesante esta historia. O sea que Moisés hizo una escogencia de los principales líderes de cada tribu para darles una misión. Casualidad, eran 12 tribus. Y así mismo Moisés los escogió. Escogió hombres príncipes, escogió hombres escogidos prácticamente y llamados. Ahora, asócienlo con lo que les dije antes. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Estos 12 hombres, pues iban a servir como una clase de espías para entrar a lo que era la Canaán que iban a conquistar los israelitas. Es muy importante esto. Entonces, a estos hombres se les dio una misión, se les dio algo importante y tenían que entrar a ese lugar que era la tierra prometida. El pueblo de hoy quiere también estar en la tierra prometida o en la Canaán celestial. Eso es lo que quiere el hombre. El hombre quiere ser salvo y estar junto al Eterno, obviamente. Ahora, estos hombres fueron llevados allá. Ellos fueron. Y cuando vinieron, venían con un informe totalmente adulterado. Y subieron al Nehueb y vieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Gigantes eran, personajes que eran gigantes y vivían en el monte Hebrón.
Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y de los higos. Eran inmensas esas frutas. Esas uvas eran totalmente inmensas porque era una tierra rica que Dios había prometido a las personas que fueran fieles. Ahora, esto es de mucha importancia, hermanos. Cuando estos hombres fueron, tenían que traer un informe de todo lo que veían. Y cuando llegaron, trajeron un informe adulterado y dudaron de la omnipotencia de Dios. Y cuando llegaron, dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb, que era uno de los 12 espías, estos espías, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, habían 2 que estaban claros y habían 10 que no estaban claros. Traían un informe negativo al pueblo, a desalentar al pueblo, y esto se presta mucho en muchos falsos profetas que se levantan hoy en día, desanimándolos a ustedes, mis queridos hermanos. Decían ellos, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, alteraron todo el informe. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ellos trajeron un informe desalentador al pueblo de Israel. Fueron escogidos 12 para hacer las cosas bien, para traerles esperanzas, para traer un informe de cómo era la tierra. Pero ellos se fijaron en los enemigos, en los peligros y en toda la situación. Quizás hoy en día, tal vez tú, mi querido hermano, estés dudando de muchas cosas. Vamos a silenciar a no, vamos a bloquearlo. Es mejor bloquearlo. Muerto el perro se acaba la rabia, como dice mi abuelita. Entonces, estos hombres, en lugar de traer aliento, trajeron un informe desfavorable. Se convirtieron en falsos maestros o falsos espías. Y toda la tierra de Israel creyó en ellos. Y Caleb y Josué decían, no, vamos, que serán como pan, los comeremos porque estamos nosotros con el Dios verdadero. Pero de 12, solo habían 2 que eran genuinos, que era Caleb y Josué. Hermanos, esto es una enseñanza tremenda para este tiempo. Y quiero seguir y vamos a investigar un poquito los nombres y vamos a investigar quién fue el que entró a esta tierra que era prometida para el pueblo de Israel. Acuérdense que la historia se vuelve y se repite. Y lo mismo que pasó anteriormente vuelve y sucede en el último tiempo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, dice, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo creyeron en el informe desfavorable de estas personas. Y se quejaron contra Moisés y Aarón y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Vea lo que pedían. Se les olvidó que Dios abrió el mar rojo. Se les olvidó que Dios, el Eterno, prácticamente los ayudó en las 10 plagas. Se les olvidó que Dios los alimentó en el desierto. Se les olvidó que Dios los dirigía como una columna de fuego y una columna de nube.
sea día o noche. Se les olvidó que Dios prácticamente estaba con ellos. Se les olvidó el santuario, se les olvidó el arca del pacto, se les olvidó todo. ¡Qué tremendo! Y fallaron en la convicción a Dios. Hermanos, tremendo. Fallaron. Gracias por defenderme, hermanos. Y eso es lo que pasa hoy aquí. El Señor tal vez les ha dado puestos de responsabilidad a hombres, y hoy, en lugar de pelear contra las falsas doctrinas y levantar el estandarte de la verdad, se unen a las falsas doctrinas, se unen a todo esto, que es un engaño satánico, hermanos. La Biblia tiene cientos de enseñanzas de todo esto, mis queridos hermanos, pero la gente no atiende esto. Y este pueblo de Caleb y Josué, hermanos, era un pueblo duro de servicio, el pueblo de Israel. Quizás el de hoy es más duro de servicio, porque el de hoy ha visto maravillas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Tiene la historia de respaldo, tiene la crucifixión de Cristo, tiene la gracia de Cristo, y aún así se quejan. Hermano, es tremendo. El ecumenismo no es de Dios, porque todos estos señores, todos los que están ahí hay espiritistas, ahí hay idólatras, ahí hay de todo. ¿Cómo me voy a unir yo a todo eso? El pueblo de Dios debe tener una característica, debe ser santo, apartado del pecado. Eso significa santo. Y la perfección nos la da Cristo, hermanos. Buenas tardes, Abel. Bendiciones, hermana Yanina. Sí he escuchado de la casa abrámica, hermano Abel. Allá en Arabia, que han construido una mezquita, una sinagoga y una iglesia católica, para que se reúnan judíos, musulmanes y católicos juntos. Esto es un progreso del papado. Esto es un progreso de este señor y de todo el sistema del papado, engañando a todo el mundo. Esto es peligrosísimo. Esto es jugar con Dios, hermanos. Ahora, y decían, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Ahora, o sea, criticaron a Moisés, criticaron a Aarón, ahora van con el Señor, con Dios, con el Eterno. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían, Egipto representa el pecado. Hoy muchas personas están deseando volver a Egipto. Y algunos oyen estos temas y entran solo a criticar y a decir cosas. Y no se dan cuenta, hermanos, que volver al pecado es como volver a la inmundicia. Hermanos, tremendo. Entonces Moisés y Aarón, pidieron ellos, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, querían poner otro líder. Tenían que cambiar ya a Moisés y querían poner otro líder. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de duelo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare, bendiciones, hermano paisano, ¿cómo estás, Soldier? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Otro que va bloqueado. Eso se ganan.
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mira la fidelidad, hermanos, que tenían estos hombres, Josué y Caleb. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, querían ajusticiar a Josué y Caleb por dar un mensaje correcto. Y eso es lo que pasa en estos live, con irresponsables que entran a hablar sin estar escuchando de lo que se está diciendo. Hermanos, prefieren ir a escuchar musiquita, prefieren ir a ver cosas malas a las plataformas y se meten solo a los live a criticar. Y ustedes saben que hay muchos pagados en la plataforma de TikTok para que hagan esto. La misma plataforma paga para hacer esto. Por eso a veces yo los bloqueo, los silencio, los saco. Cuando si es muy fuerte la cosa que dice, para los tiro, los bloqueo. Ellos son los que pierden. Hermano Géminis, Dios te guarde. Entonces, estos hombres estaban dando un mensaje correcto y en lugar de apedrear a los 10 que estaban diciendo mentira, iban a apedrear a los 2 que estaban diciendo verdad. Tremendo. Hermanos, nosotros hemos estado en varias plataformas. Por ahí estuve en la mañana un ratito en el live de la hermana Gema, del hermano José. Estuvimos conversando, fue rápido. Y hermanos, ¿cómo hacen la guerra las personas? Cuando se les quiere ayudar a las personas. Sí, no entienden ni saben y tendrán que dar cuenta, hermanos. Y yo los quiero llevar en la historia de esta gente para que ustedes vean quiénes van a ser los salvos al final. A veces llegan personas y preguntan, ¿quién es la iglesia? ¿Pero quién es la iglesia? Yo les voy a hacer una pregunta y voy a lanzar la pregunta aquí a mis queridos hermanos. En este momento, de los 12 espías, ¿quién era la iglesia ahí? En estos 12 espías que Moisés escogió, o 12 príncipes, ¿cuáles eran la iglesia? ¿Cuáles eran la verdadera iglesia? ¿Los que decían no subamos o los que decían vamos? Tremendo, es una enseñanza preciosa. Hermanos, ¿quiénes eran la iglesia en ese momento? ¿Los que negaban? ¿Los 2 fieles? Claro. Entonces muchos son llamados y pocos los escogidos. Moisés llamó a 12 y solo 2. Solo 2, hermanos. Solo 2 eran fieles. De los 12, ¿verdad? Ahora, cuando el hombre entrega su corazón a la incredulidad, se coloca bajo el dominio de Satanás, hermanos. Y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Esto es cierto. Cuando el hombre se entrega a la incredulidad, se pone al dominio del enemigo. Y nadie puede decir hasta dónde los llevará este enemigo. Los hunde, los va hundiendo, los lleva hundidos. Yo conozco personas que han conocido un mensaje y dicen, no, yo no puedo. Empiezan, no puedo. Se les olvida Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. No puedo, dicen, no puedo seguir. Bendiciones, Miguel Medina Roca. Es muy interesante esto que estamos hablando. Hermanos, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Tú puedes, pero tú mismo, hermanos, tú mismo, con el Señor puedes. El ecumenismo no es cristiano. De hecho, el ecumenismo mató a Cristo. El ecumenismo persiguió a Elías. El ecumenismo tiró a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, y se lo puedo comprobar bíblicamente. Cuando hay miedo, cuando hay falta de fe en Dios,
Cuando hay confianza en el hombre, hermanos, esto es terrible. Hoy solo entrará un remanente a disfrutar del gozo de Dios y reinar en la nueva tierra, vamos a decirlo así, o en el nuevo reino de nuestro Dios, o en la Canaán que nos quiere dar Dios. ¿Correcto? Pero solo los fieles. Ahora, muchas personas no hablan mucho de esto. Todos los que estamos aquí somos llamados y el que atiende en obediencia a la instrucción de la palabra. Me imagino que querías decir Soldier. André, escucha, calla y ahora te subo. Si te quedas ahí, te subo y te voy a mostrar que sí. ¿Te parece? Pero respeta. Respeta. Si quieres aprender, calla y escucha. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y ahora te subo, si tú quieres, y te voy a mostrar que sí. ¿Te parece? Ok. La palabra de Dios se califica como escogido y levanta al Señor, aquí estoy. Correcto. Ecumenismo, ¿qué significa? Ecumene. Tiene que ver con unión. Ecumene. Los judíos se unieron a Poncio Pilato, a Roma, se unieron los gentiles, se unieron todos en contra de Jesús. Busque el libro de Hechos, hermano mío. Ecumenismo no significa que los cristianos somos uno y solo uno, no. Yo soy uno en Cristo, yo no necesito estar unido con todos los sistemas, porque entonces usted aprueba el catolicismo, usted aprueba a los adventistas, usted aprueba a los evangélicos, usted aprueba a todos en sus creencias. No, ninguno de estos se aprueba en sus creencias. Esto se llama hipocresía religiosa, totalmente. No eres católico, por lo tanto debes escuchar. Debes ser humilde, escuchar. Y si, mira lo que dice la Biblia. Voy a parar un poquito el tema para explicarle al hermano. Mira lo que dice la Biblia. Yo no voy a hablar algo que no esté en la Biblia. En el libro de Hechos, mira lo que dice. Ecumenismo es una unión ilícita. Hechos 4, versículo 26. Escucha, hermano André. Y se unieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, como tú dices, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron en contra, eso es lo que está haciendo. La Torre de Babel era un ecumenismo. ¿Era bueno? No. El ecumenismo no es bueno. Vamos a ver. Lo mejor de todo es el ataque a la iglesia, se cumple la palabra. Pregunta, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? La mayoría deshabitadas, ¿y cuántas personas? Bueno, hay bastantes iglesias, pero todas son ramificaciones. No es aprobar, es respetar. El verdadero ecumenismo busca la paz. ¿Estás seguro? La Agenda 2030 busca la paz. Hermano, te voy a silenciar. Discúlpame, pero te voy a silenciar. Porque solo cosas que no son correctas lo que están diciendo. Ahora, hermanos, esto que sucedió con las 12 tribus, hermanos, es lo que está pasando hoy. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora vamos a ver que el antiguo pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Ese fue el desenlace de todos estos que dijeron, nos volvemos a Egipto. Entonces Dios les dijo, ustedes quieren volverse a Egipto. Ustedes quieren volverse a Egipto. Vayan a Egipto, pero caminen 40 años dando círculos en el desierto. Yo creo que la iglesia hoy está en eso. Como este hermano André. Totalmente.
Porque mira los pensamientos que tienen, la doctrina que le han infundado en la cabeza. Y como dice este hermano, el ecumenismo es la plataforma para el anticristo y el falso profeta, ¿correcto? Ahí se unen. Ahí se unen. María Suárez. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel tanto pidió devolverse que dice, bueno, ustedes pecaron, ustedes desconfiaron de mí, de mi omnipotencia, los voy a mandar a dar vueltas 40 años en el desierto. Y así estuvieron. Y a los varones que habían hablado en contra de Dios, los 10 espías, dice en Números 14:37, pueden buscarlo. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿De qué murieron? De plaga. Y los que hoy digan un informe falso van a morir también por las plagas, las 7 plagas. Tremendo, hermanos. Pero la gente no se pone a analizar la Biblia. Todo lo que fue será y lo que será ha sido hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Las personas entre más pobres merecen respeto. ¿Sí? Yo siento que todas las personas, hermano Luis Sarria, todas las personas merecen respeto, todas. Pero cuando ellos respetan, el respeto se gana. Por ejemplo, yo entro en un live, si aunque sin conocerme me dice, hola hermano Jeremy, si no estamos llenos y tengo muchas cosas que estoy explicando, yo con mucho gusto lo saludo. Si me dice, hermano Jeremy, explíqueme tal cosa, si está en mí y puedo hacerlo, lo hago. Pero el respeto se gana. Se respeta para que lo respeten a uno. Se creen judíos y ni siquiera saben qué es, para qué es y dónde Dios, mi Señor, perdone, los oremos por ellos. Estuvo en el desierto y ahí aún el Señor tuvo el anhelo que su pueblo cambie. ¿Sí? ¿Saben cuántas personas eran? Hermanos, eran como 1,5 millones de personas. Se cree que eran 1,5 millones de personas las que estaban deambulando en el desierto. Y qué montón de gente, hermanos. Ahora la pregunta, ¿cuántos entraron? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Voy a lanzar la pregunta a ver si están ustedes, hermanos, cuchillo, filosos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Hermano, el diezmo es algo que si tú quieres sacarlo, saca y ayuda a los pobres, los huérfanos, las personas que tienen necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad en estos momentos. Ese es mi mejor consejo, hermano Dani. Es utilizarlo. Al fin y al cabo había unos diezmos que se daban para los huérfanos, el extranjero y la viuda. Y eso es lo que debemos hacer hoy, hermanos. Preocuparnos por las personas con necesidad. Hola, bendición, Rosalina Aguirre. Por medio del ecumenismo se aceptará el pecado, correcto. La idolatría, esto es idolatría, ecumenismo. Respecto al Vaticano, jamás, malditos fariseos, sionistas, culebras. Ay. Don Diablo los tiene engañados y convencidos que van a ser los dueños, señores del mundo y la humanidad, correcto, hermana Zuli. 2, Josué y Caleb. Ok, estoy de acuerdo. Pero ¿quiénes más entraron? ¿Hubieron algunos más? Hermano Soldier. Natalia Cronton, ¿cómo estás? Pero Natalia, faltaron alguien más. José, Caleb y ¿quién más? Y la nueva generación, los niños. Dice que Caleb y Josué y los niños, dice. Ahora, exacto, María Suárez, exacto, la dependencia joven. Ahora, vamos a averiguar, porque los nombres siempre tienen que ver, hermanos, con algo que Dios ha puesto. A Josué se le cambió el nombre, él se llamaba Oseas al principio. Ahora, ¿sabían ustedes qué significa Caleb? Esto es muy interesante. Para los que quieren ser salvos, ¿qué significa Caleb? Vamos a ver, hermanos, ¿qué significa Caleb?
Caleb es probablemente relacionado con el hebreo Keleb. ¿Y qué significa Keleb? Esto es muy interesante. Esto es una enseñanza tremenda, hermanos, para hoy. ¿Qué significa Keleb o Caleb? ¿Se dan? Bueno, voy a decirles. Keleb o Caleb significa perro, audaz y fiel. Ahora, ¿cómo son los perros con sus amos? Fieles. Es una característica del nombre. El nombre de Caleb significa perro fiel, audaz. También se le puede interpretar en su terminología como impetuoso. Y esa era la forma como él se desarrolló. Era impetuoso. Tremendo, hermana, maravillosamente. Él era impetuoso, era un hombre audaz, pero sobre todo la característica de Caleb era fiel. ¿Quieres entrar tú a la Canaán? ¿A la nueva Canaán? ¿Quieres entrar a la Canaán celestial? Sé fiel. Sé fiel. Ahora, dice en Números 14:9 que Caleb decía, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No lo temáis. Era un hombre impetuoso, pero ponía su confianza totalmente en el Eterno, hermanos. Y dice Números 14:24, pueden buscarlo. Dice así, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo. Amén, hermana. Estas son enseñanzas. Entonces, Caleb tenía otro espíritu dentro de él. ¿Cuál era ese espíritu, hermanos? ¿Cuál era ese espíritu? A mí me gusta dar los live así, hablándoles a ustedes, porque sé que están escuchando varios. Hay 100 y pico ahorita, 140, 130. Y están escuchando. ¿Cuál era ese espíritu que tenía Caleb? Que era otro espíritu, no el espíritu que tenían aquellos. Era el espíritu del Señor. Por lo tanto, él obraba en base a la verdad. El espíritu de sabiduría, fe y esperanza. El Espíritu Santo estaba en Caleb por su gran fe y su gran consagración que tenía a Dios. Tremendo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10 y nos dice a nosotros, no temáis en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Eso nos dice el Señor. Sé como Caleb, fiel. No temas, los comeremos como pan. Viene nuevo orden mundial, que pongan 10 si quieren. Que venga espiritismo, que lo manden. Si tú estás cubierto bajo la sombra del Altísimo y el Omnipotente, ¿qué importa? No le tengas miedo a todos estos, no le tengas miedo a quien puede matar el cuerpo. Yo no pertenezco a ninguna religión, mi querido hermano Mauricio Flores. Estás totalmente falso. Viniste atacando de una vez a la persona. Así son las personas, atacan al predicador. Ya quieren averiguar qué religión soy yo. Yo no tengo ninguna religión, por aquí hay varios que me conocen. Yo lo que hago es predicar la palabra en base a lo que dice la Biblia. No las alteraciones que hacen en los sistemas religiosos, Mauricio Flores.
La palabra fiel tiene que ver con fidelidad. Y debemos ser fieles. Esa es la característica de las personas. Dios no es religión, gracias. Es relación con Dios, totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo. La religión es un engaño del sistema total. Todas están manipuladas. Todas están unidas. ¿Se acuerda un dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma? ¿Y qué? Fue escrito en hebreo. ¿Y qué? ¿Cuál judío recibió a Cristo, Mauricio Flores? Cuando vino Cristo, los judíos a lo suyo vino y no le conocieron. Fueron disipados. ¿De qué les sirvió tener la Biblia en hebreo, en esto, en aquello y el otro? Si no pudieron reconocer cuando vino Jesús. Entonces, hay un montón de judaizantes y un montón de personas que vienen a enseñarle a los cristianos de hoy, cuando ellos mismos ni reconocen al Mesías hoy en día. Tremendo. No hay religión. El Señor lo que quiere es que tengamos una relación con Él profundamente. Las religiones es un invento en la cabeza de los hombres. Cristo dijo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. No sobre las piedras aquí, o las piedritas, como se llamaba Pedro, que el nombre de Pedro es piedrita. El Señor Jesucristo sabía que tenía que fundar el cristianismo en Él, por eso se llama cristianismo, porque esa es la roca inamovible, la que puede aguantar cualquier tempestad. Yo soy la roca, yo soy la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y algunos dicen sobre Pedro, y señalan a estos señores que se ponen como papas, como rocas. Estos ni a piedrita llegan, hermanos. Tremendo. Ese es el problema, Dani. La iglesia adventista empezó correctamente, predicando algo correcto, pero cayó. Tienen símbolos, ecumenismos, es mejor salir. La iglesia adventista es parte de Babilonia, o le puedo decir, es hermana de la caída Babilonia. Si yo llego a un supermercado, hermano Dani, y voy a parar y ahorita sigo, yo sé dónde quedé. Si yo llego a un supermercado, ya yo he hecho esta pregunta a todos, hermanos, hermano Dani, y si yo veo un supermercado y entro, y veo una mujer cobrando, y metiendo dinero en una caja registradora, ¿cómo se le llama a esa mujer? Yo quiero que me digan ustedes, hermanos, ¿cómo se le llama a esa mujer? Si usted entra a un supermercado, cajera, obvio, ¿verdad, Dani? Se le llama cajera. Cajera. Y si entro más adentro del supermercado y veo a un hombre con un cuchillo, tapado la cabeza, vestido de blanco, botas blancas y todo el uniforme blanco, y tiene un pedazo de carne, ¿cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Carnicero. Y si voy caminando y caminando y caminando, veo una persona limpiando con escoba y limpiando el supermercado y tiene el atuendo, ¿cómo se llama ese hombre? Anda con trapeador o el señor de la limpieza o misceláneo. Estamos bien. Ahora, si yo veo una iglesia que participa del ecumenismo, tiene símbolos satánicos, su doctrina la han cambiado, no predican ni suenan el toque de la trompeta como debe ser, andan metidos en la Universidad de Jesús, allá donde se sientan los jesuitas, se meten a la sala Nervi, es un lugar donde hay una serpiente adentro para hacer reuniones ecuménicas.
¿Esa iglesia es de Dios? ¿Cómo se llama eso? ¿Se llamará Babilonia? No es de Dios, Dani. Eso es lo que te quiero decir. Así, eso, hermano Pío, no es. Ah, no, pero les voy a decir, a muchos dicen, ah, no, pero hay unos escritos atrás de la profeta de los hermanos adventistas, que escribe libros que son bastante buenos, algunos. Y esta profeta dice, la iglesia no es Babilonia. ¿Verdad, Dani? Es así. La iglesia no es Babilonia, pero ella escribió en 1880 y resto eso. La iglesia no es Babilonia. Ahora vamos a conjugar el verbo. Si yo estoy en 1888 y el hermano Jeremy dice, la iglesia no es Babilonia, ¿en qué tiempo estoy hablando? ¿En futuro? ¿Pasado? ¿En qué tiempo estoy hablando? Conjuga el verbo es, la iglesia no es Babilonia. Eso es anterior, exacto. Entonces, esa señora dijo, ¿la iglesia puede ser Babilonia? Sí. Hay una cita de ella que dice, corremos el riesgo de llegar a ser hermana de la caída Babilonia. Yo te la puedo mandar y te la puedo conseguir. Si me escribes al personal, yo te la mando para que la leas. Hermanos, esto hay que ser coherentes en esta situación. Usted conoce al pasajero por su maleta, por lo que lleva, por su boca, por cómo habla. Ustedes pueden conocer un español a 1000 metros cuando él te habla. Él habla con la Z. Entonces, ¿cómo no podemos conocer una iglesia cuando está en prácticas que no son correctas? Correcto. Correcto, hermano Samuel. Tú sabes de lo que estoy predicando, hermano Samuel. Yo creo que todos. Claro, con mucho gusto, hermano Dani. Agrégate al canal. Me escribes aquí donde dice Jeremy, me mandas un mensaje en privado. Y yo te puedo mandar varias cosas que te vas a quedar frío. Pero que las esconden los líderes porque están manipulados en este sistema. Con mucho gusto, hermano. Estamos para abrir los ojos a las personas. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy un instrumento. El Espíritu Santo tienen que orar para que Él venga y que los conduzca a toda verdad. Pero, hermano mío, con muchísimo gusto le compartimos lo que conocemos de esto. Y a muchos hermanos, a muchos les he mandado material, les he mandado cosas. Ok, bueno, mira, excelente. Mira, de eso es lo que se trata. Aquí no se trata de criticar a ningún sistema, a ningún hermano, perdón. A los sistemas sí, porque son manejados por estos tipos. Pero eso es lo que yo quiero, que ustedes empiecen a hablar, a levantar la voz, porque este es el mensaje del tercer ángel, que debe convertirse en un fuerte clamor en el último tiempo. Y yo creo que aquí siempre hay bastantes personas escuchando. Por lo tanto, esto debe hacerse, aunque a veces me amenazan, hasta líderes de iglesia me han escrito, me han amenazado, me han dicho cosas, pero eso no importa, hermanos. Eso no importa. Es muy importante analizar esto. Ahora seguimos. Ahora, vimos qué significa el nombre de Caleb. Hermanos, ¿va a tomarme un traguito de agua? El nombre de Caleb significa perro, intrépido, audaz, fiel. Ese nombre debemos tomarlo para nosotros, ser fieles. Gracias, hermano Dani. Ve, qué diferente una persona cuando tiene disposición a escuchar. A veces, hermano, cuando no escuchamos, hermano, tremendo. Cuando llegó el Señor Jesucristo y les habló a los fariseos, decían que Él era un tipo de disidente. Un tipo de disidente. Y Él predicaba con la verdad. Y el mismo Nicodemo tenía vergüenza de ir a donde Él. Y llegó de noche.
José de Arimatea creía en la palabra de él, pero José de Arimatea no se animaba. Hasta el fin que lo sepultaron, ofreció su sepulcro para él. Pero dicen, según los escritos, que estos dos hombres buscaron un cambio después de la muerte del Señor Jesucristo y ayudaron a la prédica del Evangelio con todos sus recursos, a los pobres, a los huérfanos, a la viuda. Y así llevaban las ofrendas. Las personas, dice que un levita llamado Bernabé, dice que vendió una heredad y llevó el precio de la heredad y lo puso a los pies de los discípulos para que se le diera a cada uno según su necesidad. ¿Cuál era el principio ahí? Ayudarle al necesitado. El que me preguntó por los diezmos, ahí lo tiene. Ayudar al necesitado, hermanos míos. Las características de Babilonia están en la Biblia. Hermano, Babilonia era un sistema pagano. Lo que hoy es la Babilonia moderna es un sistema que trae el paganismo hacia la religión. Eso es, tradiciones. ¿Cuáles tradiciones hay en las religiones, hermanos? Vamos a ver, ¿cuáles tradiciones? Mencióneme algunas. Mencióneme algunas. Sí, bastante. Hermana Zule, bastante fariseos. Bueno, el tercer templo ahí, ni vuelvan a ver para allá, porque eso es cuestión masónica y eso no tiene nada que ver con la profecía. El templo eres tú, hermano Sergio López. La Navidad, exacto. La Navidad es una tradición. Cristo no nació el 25 de diciembre, pero la gente dice, nació el 25 de diciembre. Entonces cuando nos reunimos en Navidad, supuestamente a poner portalitos, el árbol de Navidad es otra tradición, los portales o nacimientos son otras tradiciones, es idolatría. Y ponemos ese árbol tipo pino, tipo pirámide en la casa. Y nos damos cuenta quién nació el 25 de diciembre, nos damos cuenta que fue el hijo de Nimrod, el rey de Babilonia, el hijo de Semiramis, que realmente ni hijo de Nimrod fue, porque Nimrod ya había muerto y dijo que los rayos del sol fecundaron su vientre. Por eso era la diosa de la fertilidad. Y dio a luz a Tamuz. Y Tamuz nació un 25 de diciembre. Entonces ese día van corriendo la gente y dice, llevando el arbolito. Hermanos, esto es tremendo. Esto es un engaño que nos ha metido. Poniendo afiches de Papá Noel. Papá Noel le dicen. O Santa Claus. Quítele la N y póngaselo al final. Santa. ¿Por qué Santa si es hombre? No debería ser santo. Santo Claus. Pero le dicen Santa. ¿Por qué Santa? Póngale la N y quítesela al final. Póngasela al final. Los carnavales, la Semana Santa. El arbolito de Navidad, hermanos. El arbolito de Navidad es una costumbre de los celtas. Escuchen esto. Los celtas eran siervos de los druidas, allá por el lado de Stonehenge, donde hay unas piedras, unos monolitos grandes, que la gente dice que fueron extraterrestres, y son lugares de ritos satánicos para demonios, junto con las pirámides aztecas, esta, aquella y todas, que los demonios hicieron hincapié en las personas de ese tiempo, para hacer estos monolitos y creer en la inmortalidad del alma. Y los druidas eran brujos, se dedicaban a la brujería. Y los celtas eran ayudantes, era la rama del militarismo para los druidas. Y ellos cuando iban y ganaban una batalla, les cortaban a todos las cabezas. Y venían con cabeza de mano, todos estos celtas, y los acuñaban en un árbol grande, que se llamaba un árbol, creo que el nombre es mistletoe, grande, y las ponían, las cabezas, y ponían fogatas alrededor. Ahí tienen su árbol de Navidad. Y a lo último, en la última parte, hoy en día le ponen una estrella de 5 puntas. Y la estrella de 5 puntas es la cara de Satanás, Baphomet, la cabra de Méndez, o Amon-Ra, el dios sol. Así que, bueno, hermanos, hay una ignorancia. Hay una ignorancia total, hermanos, en esto. Voy a leer un poquito para seguir el tema.
Cuando tenían que pagar impuestos del Estado, Jesús dijo claramente al César lo que es del César, correcto. También dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque siguen mandamientos de hombres y tradiciones de hombres. Buenas tardes, hermana Zoila, ¿qué tal? El 14 de febrero, día de San Valentín, un santo, que dice que casaba a las personas cuando hubo un revolú de guerra y que murió muerto por flechas y por eso le dicen santo. El 1 de mayo lo celebran, Día del Trabajador. ¿Sabe qué significa el 1 de mayo, hermanos? Estamos conversando un poquito, pues a mí me gusta conversar con ustedes. Y a Dios lo que es de Dios, Jesús no mezcló ese asunto. ¿Correcto, hermano Soldier? Dígame por qué me cortan los comentarios TikTok, si es verdad lo que se comenta, gracias. No sé, a veces banean mucho los live, hermanos. Esto no les gusta que hablemos de esto. Así que démosle tap a la pantalla, no se olvidan. Sí, llevan creyendo que es para Jesús el arbolito, que sí, da pena. ¿Y quién se inventó la Semana Santa? Déjame explicarle. Cuando Tamuz, el hijo de Semiramis, el que nació el 25 de diciembre, pues él tuvo una muerte muy horrible, dicen, cazando. Entonces él tenía 40 años cuando murió. Y Semiramis, su madre, lo lloró 40 días. Ahí viene la cuaresma. Viene la cuaresma y vienen todos los asuntos de la Navidad. De la Navidad y de la Semana Santa y toda esta situación. El día de la Guadalupe. ¿Cuántas vírgenes hay en el mundo, hermanos? La Guadalupe, está Fátima, Meujerje, hay varias. Bueno, hermana, si usted no quiere escuchar el mensaje, quiere seguir en la iglesia adventista, yo le digo, hermana, eso es libre albedrío, pero si usted no ve las cosas porque quiere ser guiada por hombres, no hay problema, hermana Cristina. Pero estás escuchando, ¿verdad? Los protestantes nomás se dedican a hablar mentiras de la iglesia de Cristo. Hablemos de los templarios, gracias. Los templarios, no, los templarios fue una orden de los católicos que tenían doctrinas esotéricas, ocultas. Tenían dos doctrinas, la esotérica, la oculta y la exotérica. Y cuando los templarios salieron, famosos caballeros templarios que andaban una cruz aquí en el pecho y en sus armaduras, de que peleando por la iglesia católica para recuperar Jerusalén. Ellos andaban una cruz, supuestamente eran cristianos, pero después cuando venía la noche, hacían orgías entre ellos y adoraban un ídolo llamado Baphomet, la cara de cabra, que es androgénico, hombre y mujer, o hermafrodita, como quieran llamarlo. Y ese Baphomet, pues era el dios de ellos. Hoy en día, los templarios y los jesuitas son una ramificación de los templarios y siguen haciendo eso. Adoran el esoterismo y adoran el exoterismo. O sea, presentan una figura de un padre santificado, pero por detrás, en sótanos, en lugares ocultos, hacen escenas flagrantes. Ya saben, los 3 Reyes Magos, Mercedes López, busquen la Biblia, pregunto, ¿cuántos son? 3. Nunca la Biblia no dice que son 3. Melchor, Gaspar y Beltasar, creo que eran los 3. Ni el nombre existe. La Biblia no menciona eso. Los 3 Reyes Magos es otra fiesta pagana también. Aquí no estamos vacilando, Gerson. Wilson, vamos a silenciarte. Eso son cosas, hermanos, que estamos hablando para salvación de los hombres. Y si usted quiere venir a ofender o una cosa así, pues te bloqueo. Esoterismo, lo escondido es esoterismo. Exotérico es para afuera. Son doctrinas, esa es la misma doctrina que tiene la Iglesia Católica. Te muestran muñecos o una virgen con un niño y te dicen,
Esa es María y el Hijo es Jesús. Escuchen, esa es María y el Hijo es Jesús. Mira tú. Entonces, cuando tú te das cuenta realmente qué significa eso, ese es Semiramis y Tamuz. Hermano, no existen los tres reyes magos. Yo les digo, búsqueme los nombres. Un día le dije a un católico, búsqueme primeramente que eran tres. La Biblia no dice que eran tres. Y búsqueme los nombres de los reyes magos. No existen. Con mucho gusto, hermana Cristina Rivas. Y a María le dicen la reina del cielo. Sí, en la Biblia está eso. Porque por Semiramis, hermano, es que Semiramis fue una transformación en el tiempo en cada imperio. Semiramis eran los babilonios. Cuando pasó a Egipto se convirtió en Isis. Cuando pasó a Roma se convirtió en a Atenas. Cuando se pasó allá a Escandinavia se convirtió en Freya. Freya tuvo a Thor, fue esposa de Odín, Trinidad. Isis, Horus y Seb, Trinidad. Nimrod, Semiramis y Tamuz, Trinidad. Melchor, Baltasar y Gaspar. Pero eso no existe, no está. El Rey de nosotros es nuestro Padre Celestial y el Príncipe Jesucristo, el Mesías. Hermanos, sé que hay muchos que quieren ingresar. Voy a darle chance al hermano Abel. No he terminado el tema. ¿Cómo estás, hermano Abel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Adiós, gracias, hermano. Acá escuchando sobre el ecumenismo, yo le nombraba de la casa abrahámica, que es una casa Ajá, donde buscan unir el cristianismo, el judaísmo y el islam. De ajá. este tema es extenso, es bastante complejo también y se habla mucho en varios live y en varios videos. Sí, Es también es lo que sí no hay muchas versiones sobre este tema, pero en sí es la unión entre todas las religiones que ya se está proyectando. sí, correcto, hermano. Ahora, mira lo que dice aquí, hermano Abel. Déjame buscar la Biblia y mira lo que dice el Señor. A mí me gusta hablar con la palabra de Dios porque hay muchas personas que, pues, que dicen cosas del corazón y yo no puedo guiarme ni por el corazón porque el corazón es engañoso. Vea lo que dice al pueblo de Israel en el libro de Éxodo 34, versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Más bien, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. No hubo un hombre, hermano Abel y hermanos, no hubo un hombre, con mucho gusto, hermana Mercedes, no hubo un hombre más sabio que Salomón. Fue el que pidió, hermanos, sabiduría. Y Dios le concedió, le dio sabiduría, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Salomón olvidó eso y Dios le dijo, no hagas alianzas. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se casó con la hija de Faraón, tuvo más de 1000 concubinas de todas las naciones. ¿Y cómo terminó Salomón? Pues terminó adorando a Astarte, a Baal, a Milcom, que era un dios de los sidonios. O sea, empezó a adorar un montón de ídolos.
Y si Salomón era sabio, ¿con qué mayor razón hoy los que son supuestamente iglesia de Dios se van a unir en un sistema ecuménico mundial? Hermano Abel, ¿qué opinas tú de eso? Hay muchos ejemplos como el que usted acaba de dar en el Antiguo Testamento sobre esas uniones que realmente pues no agradan a Dios y nunca han agradado, pero ahí se nota cuando ya se empiezan a adorar dioses distintos y cuando están como por fuera de la ley, ahí se alcanza a notar y la gente pues tiene que entender y es leyendo la Biblia que se entiende las cosas. Sí, es correcto, mi hermano Abel. Lo que pasa es que la gente piensa que hoy uno los ataca. Y esto no es ataque, hermanos. En el libro de Santiago dice claramente, hermanos, en el libro de Santiago, versículo 4, déjame buscarlo para leerlo textualmente. Estamos buscando el libro de Santiago, es que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto está correcto cuando no lo está? Hermanos, hay que ser coherentes. Sí, correcto, está en todo. Ahora, vamos a Yo, seguir aquí, hermano. A ver, dime, ¿me yo- querías decir yo- algo más? Yo le quería hacer una pregunta, pues, en torno de pronto he tenido como duda. Usted sabe que yo desde un principio yo dije que era católico y aún así me ha aceptado y aunque no estoy completamente como, como digamos, como bien católico no soy, pero sí mi creencia es allá y aún así estoy así. Pero resulta que yo le quisiera hacer una pregunta a usted, ya que de pronto lo veo. El catolicismo es la religión, como usted sabe, la más antigua del cristianismo. Eh, en la antigüedad no existía protestantismo, porque la Biblia no era un libro que solamente lo tenían los sacerdotes, era un libro solamente para cierto grupo y nadie podía acceder a ese libro. Entonces solamente los sacerdotes eran los únicos que podían, y ciertas personas los únicos que podían acceder a lo que es el libro de la Biblia. Entonces, eso pasó muchos años, los sacerdotes, o sea, teniendo ese monopolio de ese libro, pero muchísimos, no sé, la historia habla de no sé cuántos años, donde solamente había un solo cristianismo, una sola clase de cristianismo. En esa cantidad de años, pues según su entendimiento y según dígame, esa gente, para usted toda se fue como para el infierno porque resulta que no existía más gente o sea, sino solamente lo que le decían los sacerdotes y el cristianismo solamente existía solo uno. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿no hubo salvación para nadie o cómo lo consigue usted? Sí, hermano Jeremy, que quiero saber. Bueno, mira, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, los discípulos anduvieron predicando por todo lado, Asia, por todos lugares, y se les predicó la palabra más de uno, y la iglesia hasta estuvo en Roma, hermanos, estuvo en Roma, pero no era parte del gobierno romano. Y los perseguían, los quemaban en los coliseos. En el tiempo de Nerón, hasta perros utilizaban para que se comieran, los embarraban de sangre y les tiraban perros hambrientos y los cortaban para que los perros se los comiera vivos. Y Nerón se complacía de todo eso. Y hubo emperadores, Nerón, Domiciano, Diocleciano, Calígula, bastantes personas bastante malas que perseguían a la iglesia, que la iglesia estaba refugiada en las catacumbas debajo de Roma, y había iglesia también por el lado de Asia, por varios lugares, y por el lado de Grecia, donde predicó Pablo. O sea, la iglesia estaba diseminada por todo lugar. El poder romano empezó a perseguir a la iglesia, pero se dieron cuenta que entre más la perseguían, mi querido hermano Abel,
Todavía la Iglesia Católica ni siquiera estaba formada. Cuando entre más la perseguían, más salían cristianos. Cristianos, todos se apegaban. Y eso fue corriendo con el tiempo. Cuando llegó el emperador Constantino, que fue un emperador, fue el emperador que hizo la unión del Estado con la Iglesia. Dice que un día estaba en una batalla y en esa batalla pues estaba perdiéndola y supuestamente él dice que pidió a Dios que le ayudara y vio una señal en el cielo como una cruz. Y vio una cruz en el cielo supuestamente. Al rato vio el sol y lo vio tan incandescente que vio una cruz. Entonces él mandó a pintar en todos sus escudos una cruz. De por ahí viene algo de los templarios, por ahí viene un poquito más adelante. Y ponían una cruz en sus escudos y en sus pechos. Iban a pelear y ganó esa batalla, la cual prácticamente estaban perdidos. Entonces él dijo, me voy a hacer cristiano. Recordemos que en los templos de Constantino estaban adorando al sol. Se adoraba al sol, a Zeus, a todas estas deidades romanas, Atena, Apolos. Todos estos personajes se adoraban allá. Entonces cuando Constantino gana la pelea, dice que se va a hacer cristiano y llamó a todas las personas que estaban en casas adorando en todo el imperio y les dice, vamos a hacer una unión, un ecumenismo, Constantino. Y llamó a toda la iglesia y se decidieron a hacer la unión. Y llegó Constantino y puso leyes, y como había tantos judíos, se guardó el sábado y se guardó el domingo también. Se guardaron los 2 días para que todos estuvieran unidos, pero después él mismo cambió la solemnidad del sábado hacia el domingo. Hermano, esto es interesante. Entonces, ahí empezó lo que era el papado. Ahí empezó prácticamente lo que era el papado fuerte, la unión Estado-Iglesia. Y la iglesia empezó a caminar, y la iglesia católica un poquito antes estaba ya caminando, pero empezó y esto le dio mucha fuerza. Entonces la iglesia que estaba afuera en las casas se unió a los templos. Ahora, ¿dónde se metió la iglesia a adorar? Esa es la gran pregunta. A los templos en los cuales adoraban al sol, adoraban a todos estos ídolos, y cada uno de esos ídolos, hermano Abel, con todo respeto, se convirtieron, por ejemplo, la figura de Júpiter, se convirtió en la figura de Pedro, que hasta hoy está en el Vaticano y le besan un pie. Está toda lullida, no sé cuántos millones de besos le das a las personas diariamente, o miles, que está lullida en el pie, totalmente, puedes buscarla. Esa es la figura que le pusieron, la figura de San Pedro, o el ídolo de San Pedro, pero realmente pertenecía a Júpiter. Y así sucesivamente todos los ídolos que tenía para el paganismo los cambiaron para el cristianismo. A uno le pusieron San Pedro, a otro le pusieron San Juan, a otro le pusieron San esto, San aquello, y así se proliferó. Entonces la iglesia se metió ahí. Después, estas personas que estaban dentro, después de un tiempo que vino el tiempo del oscurantismo, la Iglesia Católica mandó a esconder todo lo que era las Biblias y todo eso, y solo los prelados y sacerdotes podían leerla. Se levantaron varios a hacer la traducción de la Biblia y se dieron cuenta de la verdad, como John Wycliffe, habían varios, Wycliffe, Martín Lutero, varios, y empezaron a traducir la Biblia en otros idiomas y se dieron cuenta de una gran verdad, y entonces ahí nació lo que es el protestantismo. Te lo estoy resumiendo porque es una historia que demoraría unos 30 live contándola acá. Entonces, por hermano eso... Jeremy, que le hago una pregunta. Corríjame si estoy mal, lo de Constantino está por alrededor del año 400 después de Cristo, ¿está por ahí, por ese lapso de tiempo, o estoy errado? 300. Por eso. Y lo de Lutero y la llamada Reforma está por el año 1500, ¿me corriges si estoy mal? Por ahí, por este año 1500. Por ahí, sí, por ahí, exacto. Porque hay un lapso.
hay hay un un lapso lapso de tiempo entre Constantino de 400, de 300 que usted me dice, y como mil, 100, de como casi ciento y pico de años. 1500 años, no, de Constantino No, 400 a 1500 hay no, de no, Constantino 300, de ¿cierto? Constantino 300 a como A 200 años más o 1500, menos. a 1500 que empezó la reforma, A hay un 500. lapso, A mil no, quinientos, 1500. Sí, 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 correcto, la reforma de correcto. Lutero, 1500, hay un Correcto. lapso de tiempo de 1000 años, de más de 1000 Sí, años, de más. correcto, En correcto, sí. esos, que 1000 años son muchos años, para mí son muchos años, en ese lapso de tiempo donde solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia y donde la humanidad, el único cristianismo que existía era los cristianos católicos en esos 1000 años, porque no había llegado Lutero, no había llegado ninguna reforma. En esos 1000 años no hubo oportunidad para nadie de salvarse, o sea, nadie se salvó en esos 1000 años, ninguno, Claro que ninguno sí, se salvó. claro que sí. Claro que O sí, sea, hermano. Lo que pasa es que ahí se salvaría esa gente al conocimiento que Dios le ha dado. Al conocimiento que Dios le ha dado. O sea, por el es que Santo solo había Espíritu de un solo Dios. cristianismo. Ah, O sea, tengo entendido que solo había un solo cristianismo en ese trayecto de 1000 años. No hubo estaba así. oportunidad para... O sea, siempre ha habido cristianismo. Dios siempre ha tenido un remanente. Por ejemplo, mira, te voy a hablar. Eh, Porque los sacerdotes no daban acceso a la Biblia, sino solamente ellos tenían acceso y solamente ellos, o sea, ahí fue después de la llamada reforma fue que se amplió para que todo el mundo supiera correcto. lo de la religión, todo el mundo Sí. supiera lo de la Biblia. Y a pesar de que la reforma fue una reforma media, hermano, no fue una reforma completa porque siguieron las tradiciones de Roma. Mira, Hay otra cosita, en hay el otra año cosita que quiero, 538, espérate, en el año 538 empieza el sistema papal fuertemente hasta 1798, pero Constantino empieza a hacer la unión desde el año 313 más o menos, por ahí, sí, sí. 313. O sea, fue un tiempo de Y oscurantismo totalmente. sí, Por eso de se le llama la oscurantismo, edad oscura, sí. le voy a hablar una cosita de la Biblia, ya saliéndome un poquito también en esto, sobre este tema. Le voy a decir en torno usted me habló de las tradiciones y la religiosidad. Voy a hablar en torno a las tradiciones y la religiosidad. Por parte de lo que dejó el Señor Jesucristo, que es el camino, el camino y la vida. O sea, Cristo es el ejemplo para nosotros hacer lo que Él hizo en la tierra, ¿no? Él vino a Correcto. darnos ejemplo de qué es lo que debemos hacer. Cristo, había una iglesia cuando estaba Cristo. Esa iglesia estaba llena de sacerdotes que realmente ponían muchas reglas a la gente, pero realmente para eso era que servían, para ponerle reglas a la gente, pero no hacían mucho lo que Dios quería. Como decía usted, decían las palabras, por la palabra, pero lo hace, mi pueblo es por las palabras, pero con los hechos no se nota verdaderamente un amor a Dios. Esa iglesia existía, era la iglesia de israelitas, los judíos, y esa iglesia estaba llena de tradiciones. Esa iglesia estaba llena de leyes mosaicas. Pero ¿qué hizo Cristo? La verdad, ¿qué hizo Cristo cuando estuvo acá en la tierra? Pues resulta que a los 12 años, pues los padres empezaron a cumplir tradiciones y también fue a hablar con los sacerdotes, a hablarles cosas que realmente como a que no le gustaba mucho a Cristo, como a entablar conversación con él. Y en el transcurso de la vida de él, cuando hacía milagros, también le decía que fueran y dieran ofrenda a los sacerdotes. En el transcurso de la vida de él también iba a leer al templo, o un templo que estaba lleno de sacerdotes que a veces no hacían lo que Dios decía, un templo que realmente pues no, pero aún así también lo llamó casa de Dios, y aún así también sacó un poconón de gente que estaban comerciando en el templo y lo sacó a perder. Aunque ese templo no estaban los sacerdotes y gente que realmente estuviera con Dios, o sea, realmente, pero aún así Dios tenía un respeto por el templo y un respeto por las leyes mosaicas. Y aún así dijo que yo no vengo a cambiar la ley, yo vengo a darle sentido a la ley. Hay una parte que yo no, la verdad no sé qué versículo dice, yo vengo a darle como verdaderamente, porque la ley como que no tiene sentido y esa verdad, yo no vine a cambiar la ley. Entonces, yo me pongo a pensar que en ese lapso de tiempo que yo le digo de 1000 años, la Iglesia Católica tiene muchos defectos, muchos.
y muchas cosas por mejorar y muchas cosas. Pero realmente esas tradiciones y esa ley, mucho de eso, la gente como Cristo lo puede obedecer y también para mí hay salvación. Por eso en esos 1000 años también hubo salvación para mucha gente. En esos 1000 años que le digo a usted de ese lapso, hubo salvación. Y aún ahora, lo que pasa es que toca saber, la verdad, lo de los ídolos, ese tema es complejo. Ese tema es complejo y es largo porque usted le pregunta a un sacerdote dice que no adora ídolos. ¿Por qué? Porque para unas personas ídolos es una cosa, para otros ídolos es otra. Entonces, ese tema, la verdad, yo no me quiero alargar más. Pero resulta que yo lo que quiero llegar a todo esto es decir que aún siendo católico, aún cumpliendo tradiciones y aún siendo religioso, pues también se puede llegar a la salvación, pues según mi forma de pensar. Eso era lo único. Ahora, primeramente, me dijiste tantas cosas. Cuando Jesucristo iba al templo, iba para alcanzar a aquellos que llegaban al templo. Escucha. Pero los que la impedían eran los rabinos y los fariseos primero. Eran el liderazgo. Ahora, aquí se está dando el like para todos, católicos, evangélicos, adventistas, para todos. Se le está diciendo que esto es paganismo lo que están haciendo. Ahora, con lo que usted se refiere a la ley, eso está en Mateo 5, versículo 17, escuchen. Dice Jesús en primera persona, no penséis que he venido para abrogar o quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí lo está diciendo Jesús en primera persona. El Señor Jesucristo no vino a cambiar nada. El Señor Jesucristo vino a cumplir. Es más, la ley la puso más fuerte. Porque dice, ¿has escuchado que no adulteréis? Sí, pero os digo que cualquier hombre o cualquier mujer que vea a un hombre o mujer, se refiere a mujer, pero es ambos, es para los dos, con deseo, ya adulteró. Os digo que si piensas mal de tu hermano, ya cometiste, ya eres homicida, ya cometiste el mandamiento, o sea, torciste el mandamiento, no matarás. Entonces, esto es muy importante en este último tiempo. Ahora, la Iglesia Católica se formó de la unión de la Iglesia con el Estado. Prácticamente ahí viene la formación desde muchos años atrás. Pablo decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Tremendo. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Por lo tanto, que ya eso estaba en acción. Solo que al presente hay algo que lo detiene, dice el apóstol Pablo. Pero toda esta situación de iglesia fue un invento del hombre. Fue un invento de todo lo que era el poder. El emperador romano llega a ser hoy el papado. Por eso es que dice en Daniel 7, habla de 4 bestias, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Y dice que de Roma van a salir 10 cuernos, que representan la división de Roma en 10 tribus germánicas. Los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los francos, los alamanes, todos estos. Eso era la división de Europa. Y dice que se iba a levantar un cuerno pequeño de esos 10 y iba a derribar a 3. Y ese cuerno pequeño era un cuerno diferente. Era un cuerno político religioso. Ese es el papado. Que cuando se levantó por ahí del año 470 y pico, ¿verdad? Empezó a votar a los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Entonces, cuando votó a estos 3, él se sienta como papado en el año 538. Y la profecía de Daniel 7, pueden analizarla, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años. Y medio tiempo es medio tiempo. Entonces, estamos hablando de 3 años y medio. Pero la profecía dice en Ezequiel y en el libro de Números que día por año te lo he dado. Entonces esos 3 años y medio se convierten en 1260 días. Pero como es día por año te lo he dado, entonces son 1260 años. Y en esos 1260 años, hermano, empieza el papado en el año 538 y es depuesto
en 1798 por parte del general Berthier. Y el papado sufrió una herida de muerte, eso lo dice Apocalipsis 13. Entonces, ahí estamos correctos. Ahora, lo que tú me dices es cómo estas personas se van a salvar si no tenían Biblia, y las Biblias prácticamente, hermanos, prácticamente las Biblias estaban totalmente clausuradas en conventos y en lugares, y estaban escritas en latín. Se le olvidó decir esto. ¿Por qué estaban escritas en latín? Porque estos personajes daban las misas en latín para que la gente no entendiera, y daban las misas, hasta hoy dan las misas en latín a veces. Entonces, la gente estaba en el oscurantismo, por eso se le llama a esos 1260 años la época del oscurantismo, hasta que llegaron el inventor de la imprenta, Gutenberg. Todavía me recuerda la memoria del colegio. Llegó un prelado que se llamaba John Wycliffe, que enseñaba en escuelas. Llegó Martín Lutero y llegaron varios y traducieron las Biblias. Por eso hay tantos errores en las Biblias, por muchas traducciones y también por alteraciones que hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana también, y que hicieron muchos judíos, porque los judíos querían eliminar a Cristo de la Biblia y trataron de alterar muchas cosas, porque ellos nunca creyeron en Cristo. Hasta hoy los judíos, los que no son mesiánicos, no creen en Jesús. Entonces, esto es un tiempo, hermano, de un oscurantismo, y eso la historia lo dice. Hasta la misma Wikipedia, que en el año 538 a 1798 fue el año más fuerte. Ahí vinieron las persecuciones. Un día de estos voy a dar un tema para que tú estés, hermano Abel, con mucho gusto y mucha humildad. Vamos a dar un tema de las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis, para que vea que todo calza. Y le voy a dar las fechas, porque estas iglesias llegan hasta la última iglesia. Son tiempos de la iglesia, no son 7 iglesias literales. No son 7 iglesias literales. Gracias, hermano Freddy Chacón. Son 7 tiempos de la iglesia. La iglesia de Éfeso representa la iglesia de los apóstoles. La iglesia de Esmirna representa otro tiempo de la iglesia. La iglesia de Pérgamo representa ya cuando llega Constantino. Y ahí sigue. Ahí sigue. Hermanos, un día de estos vamos a hablar de esto. Y usted sabe que estas iglesias van con los 7 sellos casi al unísono, pero la gente piensa que estamos empezando en el primer sello. Hermano, estamos en la 7ª iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio. Y ya estamos por entrar al 7º sello, que es la venida de Cristo, y la iglesia sin preparar. Y están metidas en esto, hermano Abel. Lo que estamos intentando aquí, mi querido hermano Abel, con todo respeto, es que ya dejen de creer en iglesia, que crean en Cristo Jesús, que salgan, abran su corazón a Cristo Jesús y empiezan a analizar la palabra de Dios, hermanos. Ese es el llamado que les hago a todos. Es la palabra de Dios, mi hermano Abel. Dígame. Esto es un modo de vida, es una forma de llevar la vida a cada quien, y es el que tenemos que tener en el corazón. Pero Amén. yo quiero finalizar con esto, y realmente pues a mí siempre pues me queda según lo que se lee, que Jesucristo fue una persona, aunque se hable un poco mal para mí Jesucristo fue una persona religiosa y cumplidora de tradiciones. Hasta el final de sus días, hasta que murió, fue una persona esa, y nos dio ese ejemplo y aún habiendo sacerdotes malos, cumplía con las cosas de Moisés, cumplía con ir a llevarle ofrenda a los sacerdotes, cumplía con todo las tradiciones que estaban en esa época, para darnos un ejemplo de qué es lo que debemos hacer. Para mi forma de ver, mediante la religión también se puede llegar, aunque esto tiene uno que abrir bien los ojos y saber que realmente Cristo es el que tiene que vivir adentro de uno, y Cristo es el camino, y no la religión, porque Cristo sabía que los sacerdotes estaban haciendo cosas malas, para él dar a entender que el verdadero camino es Cristo. El verdadero camino no es el sacerdote, no es el pastor, es Cristo. Pero tener su cosa de pronto, para mí no es que sea que por eso ya se vaya a condenar. Entonces eso es lo que aquí sale como pausado, no sé, que algo pasó, no sé. Entonces yo estaba comentando que hermano Jeremy, no sé si se salió o me salí del live.
o algo pasó acá. Sí, yo estoy acá, yo sigo acá. Yo no sé qué pasó con el hermano Jeremy, si lo están escuchando, no lo están escuchando, o qué pasó con el live, o fue una interrupción, o qué pasó, se pausó de un momento a otro. Eh, sí hubo algo como raro, está pasando algo como extraño para mi forma de ver. Mientras yo estaba hablando, para mi forma de ver está pasando una cosa como para mí como extraña, que el live aparece el live pausado. No sé si a ustedes les aparece lo mismo. No, no se escucha el hermano Jeremy, no se escucha. Aparece un letrero live pausado. El creador volverá en breve. O sea, como la pantalla aparece de un color todo como de un color diferente. ¿Por qué aparezco solo yo? ¿Qué pasó? No sé si me salgo de acá o no sé si me salgo de acá y para que el hermano Jerry me entre. ¿Qué me aconsejan ustedes que haga? Sí, yo sigo hablando y ustedes me siguen escuchando, pero el hermano Jerry no sé qué pasó. Se blanqueó la pantalla. No sé si me salgo del live y a ver si de pronto vuelve el hermano Jeremy. ¿Ustedes me aconsejan eso? Ah, bueno, entonces, pues ¿qué les estaba contando? Pues yo les estaba contando mi opinión sobre este tema. Realmente, pues yo puedo estar en errores, en cuestiones, es solamente como dudas que tengo y aquí vengo a este live porque tanto el hermano Jeremy acá me acepta aún sabiendo que yo de pronto no pienso igual a él, no soy, tengo pensamientos diferentes, tengo dudas y aún así yo creo que estoy con muchos de ustedes acá aclarando cosas, enriqueciéndome un poco de esto, de la Biblia, del conocimiento de la Biblia y de lo que nos falta para alcanzar la salvación, que es como lo primordial que realmente pues se quiere alcanzar. Y esa es mi misión y mi parte de estar acá en este live. Entonces yo no sé, a veces estas cosas extrañas que ocurren, la verdad nos lo dejan pensando que hay ciertos poderes en todo esto ocultos que realmente de un momento a otro lo dejan a uno muy, muy impactado. Y entonces, pues yo digo que estas cosas se tienen que hablar y yo no entiendo por qué las bloquean tanto y también interrumpen tanto estas cosas que realmente nos nutren y nos nutren a todo mundo y nutren a la gente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque son tiempos de tribulación, son tiempos que se empiezan cosas muy complicadas para lo que es el mundo y que estas cosas se tienen que hablar. Y hay muchas dudas, mucha gente buscando a Dios, mucha gente no sabiendo para dónde va, mucha gente como que quiere conocer, quiere buscar, quiere saber. Y entonces de esto es uno de los lives más buenos para uno tener un entendimiento de lo que realmente está escrito en la Biblia.